Hola, hola, gente mágica, muy buenas, en este caso noches. Soy Maelis, su bruja de confianza, y les traigo un nuevo podcast de Rebontulet, Escuela de Brujas, que si no nos conocen, encuentran la escuela virtual en Instagram y encuentran nuestra red más interactiva en TikTok. Abajo de cada podcast les dejo siempre nuestras redes sociales para que se unan a la comunidad y haya mayor interacción. Tampoco olviden suscribirse a este canal, no perderse ningún podcast, darle like a este video para mostrar su apoyo. Y hoy les presento el capítulo número 5 de En los cruces de caminos, sección que es informativa. Y el tema que les traigo para informar hoy es el de una criatura que a mí me fascina desde chica, que soy súper fan. Ya he hablado un poco de esto, comentado un poco de esto, y por lo tanto por eso soy tan luqueada para el momento. No sé si se alcanza a ver en cámara las venas que tienen mis uñas para esta ocasión, pero como les decía, vamos a hablar del vampiro. ¿Por qué vamos a hablar del vampiro? Porque la historia de los vampiros abarca siglos y siglos de folclore global. De cada cultura tuvo su figura mitológica. El vampiro es un mito, es una creencia, una superstición popular, folclórica. Evoluciona desde los demonios de la antigua Mesopotamia, que tenían estas características vampíricas. También aparecieron en la antigua Grecia, antigua Mesopotamia, antigua Grecia. Se movieron hasta tener un boom, un estallido de miedo medieval, justamente en la Europa vieja del este. Ahí es cuando aparece un poco más popularizada esta imagen de no muertos, esta figura de colmillos y sed de sangre, que bueno, se populariza entre los siglos XVIII y XIX a través de lo que es la literatura, sobre todo reconocidamente. Habrá quien niegue, habrá quien diga hubo otro vampiro antes, escrito en la literatura, está perfecto. Pero quien lo hace tan popular y de hecho tiene tantas adaptaciones en el cine por esto es el escritor Bram Stoker, en el año 1897, si no me equivoco. Pero como les digo, inicialmente el vampiro nos aparece en culturas precristianas, en culturas consideradas paganas, como un ente demoníaco, un espíritu maligno, y la forma de combatirlo es diversa, no es la que conocemos hoy en día tan popularmente. Avanza un montón en lo que es la historia, ¿sí? Y se abraza sobre todo a lo que son las creencias religiosas modernas o las creencias espirituales modernas, porque dentro del contexto cultural nosotros tenemos formas de combatir el mal. Las que más conocemos, ¿sí? Es la versión que le da el vampiro para combatirlo, el catolicismo. Pero originalmente, como les decía, no era así de esta forma. Van a encontrar una variedad de creencias en cuanto a cómo repeler, combatir a estas criaturas nocturnas. Características que encontramos en este ser: la alimentación. Hoy en día sabemos, bueno, que los vampiros se alimentan de sangre, hecho que se romantizó muchísimo porque son una figura muy, muy presente en la subcultura gótica. No confundamos, pues hay una confusión muy grave de que se cree que el vampirismo pertenece a la subcultura gótica y en realidad el vampirismo, la fascinación o recreación de toda esta ambientación en cuanto al folclore, puede estar dentro de lo gótico, pero todo lo gótico no es vampírico, no es vampirismo, ¿bien? Pero bueno, esta imagen de la muerte, los muertos, el beber sangre, dan como una ambientación de criatura gótica, pero inicialmente el vampiro no bebía sangre. Inicialmente no bebía, sino que absorbía la energía vital. Algo así como lo que se le asocia a ciertos demonios, los súcubos, los íncubos, algo así similar, porque era una imagen demoníaca. O sea, su descripción era la de un ente demoníaco. Lo que absorbía era energía vital. Luego esto trasciende a la sangre porque es algo mucho más gráfico, mucho más visual,
De hecho, da también ciertos síntomas, como que la persona se va debilitando, va empalideciendo, va sufriendo anemia, aparece con marcas en el cuerpo, va trascendiendo a lo que es la sangre, porque la sangre es vida. Pero sigue siendo este mismo simbolismo de lo que es la energía vital de una persona. Originalmente absorbe lo que es energía, luego posteriormente pasa a beber de manera directa la sangre humana. Otra característica es que tiene ciertas vulnerabilidades, ¿ok? La más conocida o la más mencionada es la luz solar. En esta asociación de que al ser un ente maligno, un espíritu maléfico, es de la oscuridad, pertenece a la noche. Esto es muy la impronta, ¿sí?, del catolicismo, de que lo oscuro es lo malo. En la noche se liberan todos los seres demoníacos, todos los espíritus, las brujas, en el contexto de la bruja como mala, ¿no? Pero antiguamente el hecho de que la luz solar espantara a estas criaturas se asocia más que nada a lo que es la creencia que la oscuridad permite camuflarse, la oscuridad permite que todo lo que la luz del día revela permanezca oculto. Entonces siempre se tuvo como esta sensación de cierto peligro en la noche, ¿no? Hay muchas, y esto es por observación de la humanidad misma en la sociedad, muchos animales, muchas criaturas que son nocturnas en sus hábitos de caza justamente por esto. Entonces esta asociación de lo salvaje en lo primitivo se la asocia al vampiro, por eso se cree que es vulnerable a la luz solar, pero no es tanto como una kriptonita, sino por el hecho de que en la oscuridad se oculta. Por supuesto que cuando trasciende esta creencia de que bueno, la luz solar aparta el mal, lo vence, la luz vence la oscuridad, en esta historia mítica que se vuelve tan popular en diferentes creencias religiosas, bueno, ahí pasa a ser como algo que lo vence, ¿no? También tenemos entre algunos simbolismos que el vampiro es vulnerable, las estacas de madera. Inicialmente, las estacas para vencer al vampiro, para matarlo directamente o inmovilizarlo, no eran de madera. Pero ahora vamos a hablar y ampliar un poco más esto, porque es sumamente interesante. Pero encontramos estacas, vamos a decir estacas. Otra asociación que no lo vence, pero lo espanta, lo aleja, es el ajo. ¿Por qué el ajo? Porque popularmente, y acá no es una creencia religiosa del catolicismo, sino que más bien popularmente el ajo aleja el mal, espanta el mal, la enfermedad, la calamidad, malas energías, malos espíritus. Antiguamente el ajo se utilizaba muchísimo para esto, colgados en las puertas, en las ventanas, etc. De hecho, en el curso de limpiezas y protecciones ahondamos muchísimo en las creencias populares en cuanto a protecciones y a limpias, y mencionamos a profundidad el tema del ajo dentro de lo que son las creencias de la sociedad, las creencias del pueblo. Pero justamente por tener esta connotación, en resumidas cuentas, de que espanta el mal, lo ahuyenta o prohíbe que ingrese a un hogar, es que el ajo repele a los vampiros. Y por último tenemos, por supuesto, como propaganda, propaganda religiosa, ciertos símbolos religiosos, como la cruz, algunas oraciones, el agua bendita. Esto sí ya es implantado a través del mito del vampiro en lo medieval, en la vieja Europa del Este, con, bueno, estas creencias de que la cruz, el agua bendita, las oraciones a Dios ahuyentan, espantan al vampiro. Originalmente esto no era así porque ni se conocían estas cosas claramente, sino que se utilizaban otros métodos más simples para vencer a esta criatura. Pero bueno, creo que hay de hecho varias películas, varios escritos en donde el vampiro propio se mofa de esta creencia de que los símbolos religiosos católicos lo vencen, porque básicamente es una creencia, sí, que se da dentro de un contexto en donde el creyente fielmente, firmemente va a tener estas armas, pero y el no creyente, si el vampiro no es católico, que hay que
Entonces, bueno, eso es y no es entre sus debilidades. Y después tenemos, por supuesto, ciertas características propias del vampiro que podrían llamarse sus poderes, como la inmortalidad. El vampiro es un ser demoníaco, no es humano. Y al alimentarse de la energía de los vivos, sea su propia energía vital o sea sangre, puede mantenerse durante siglos y siglos y siglos. O sea que, a menos que sea vencido, derrotado con una estaca, el vampiro es inmortal. Eh, y en creencias por ahí más de la literatura, el vampiro puede transformarse, o sea, sufre metamorfosis o es un cambiaformas, mejor dicho, como por ejemplo describe Drácula, Bram Stoker, que se transforma en murciélago, en lobo, en niebla. Se menciona mucho en su novela apariciones muy, muy populares de la región, ¿sí? Como los fuegos fatuos o que marcan el camino lejos de Drácula, que es un gran mal, o que él podía controlar ciertas criaturas como las ratas, por ejemplo. Pero bueno, tenemos este cambio de formas y a veces la descripción de una fuerza sobrehumana, haciéndolo prácticamente no invencible, pero sí muy difícil de vencer. Eh, Quiero dejarles algunos datos históricos para que vean la extensión que tiene el vampiro a lo largo de toda la historia, ¿sí? En la antigüedad tenemos relatos sobre diferentes criaturas con diferentes nombres, pero haciendo alusión a la característica del vampiro, que son bebedoras de sangre. Por ejemplo, los Equimmus de la antigua Sumeria y Mesopotamia, que se cree que es el primer mito que se tiene como descripción, aunque hay también algunos en lo que es Egipto, Grecia. En Grecia está la lamia, que se la encontraba a orillas del camino y atacaba a los viajeros, sobre todo a los niños. Tenemos a la empusa. Tenemos en diferentes partes, por supuesto, en lo que es la antigua Bulgaria o Rumanía, que el mito del vampiro se asocia un montón a los peligros nocturnos de salir en estas tierras tan, tan inhóspitas, tan crueles, tan salvajes, tan peligrosas e incluso inexplicables. Es más, en Bulgaria, a ver, en Rumanía ambientamos siempre al vampiro, ¿no? Pero en Bulgaria se descubrió principalmente en dos lugares, al menos 100 esqueletos, en un enterramiento, 100 esqueletos medievales con piezas de hierro, porque originalmente la estaca que se utiliza para vencer al vampiro es de hierro. Y vamos a explicar por qué el hierro. Pero 100 estacas o piezas, barrotes o lo que encontraran de hierro clavadas en el pecho de estos cuerpos. Que estos hallazgos ya nos dan una evidencia de la creencia en culturas paganas sobre evitar a personas consideradas vampiros, ¿sí? No muertos, no vivos tampoco, que se levantan y regresan. O sea, personas que en vida, o sea, originalmente se creía que las personas que fueron muy, muy malvadas en vida o de hecho suicidas, automáticamente regresaban de la muerte con esta sed de absorber la energía vital de las personas, de las otras personas. Es una creencia que está arraigada en Balcanes, pero bueno, se ve bastante sí, diversificada. Esto continúa desde estas creencias paganas a luego cuando se instala el catolicismo y se sigue manteniendo, ya con sus propias características, bien la utilización de la cruz, esto lo vemos relatado en la novela de Drácula y en las películas, sus adaptaciones también, de que se le da una cruz a Jonathan, se le pide que rece y él dice que no es creyente, etcétera. Pero bueno, tenemos estas
leyendas, ¿sí? Que van trascendiendo. Por ejemplo, en Austria también sucede lo mismo, no me acuerdo en qué año fue, que hubo un grupo de médicos austríacos que empieza a investigar cuerpos incorruptos con sangre líquida en la boca y a desenterrar, porque bueno, la histeria comienza automáticamente, y a ser desenterrados como descubriendo secretos macabros. Obviamente que la ciencia moderna ya explica todo esto de los procesos de descomposición que se atrasan, se retardan con el frío, o tal vez la falta de oxígeno ante un enterramiento muy profundo y o sea, la tierra se congela y hace como un ataúd helado que hace que la piel y fluidos se mantengan y parezca que sea sangre y que estuvo bebiendo sangre. Por supuesto que en la modernidad, bueno, la ciencia explica todo esto, ¿no? Pero yo elijo creer. No sé ustedes, déjenme su opinión, pero yo elijo creer. Siempre digo lo mismo. Yo creo en que todo absolutamente es posible. No niego ni rechazo nada. Y los vampiros es uno de los mitos que más me gusta creer que son reales, sobre todo en estas tierras tan lejanas y de raíces tan antiguas, y mezclas culturales también, bien, porque se menciona mucho que la tradición de la estaca de hierro proviene de los romaní en Bulgaria, propios de Bulgaria. Entonces todas estas mezclas y que se van extendiendo, cual Drácula viajando en el barco hacia Inglaterra, hacia la nueva vida, hacia la nueva Inglaterra, hacia un nuevo mundo que le permitiera expandirse más que el lugar en el que estaba. Bueno, así tal cual, yo creo que todo esto, si bien se populariza, se extiende muchísimo a lo largo del mundo por esta tradición oral, ¿no? Que amamos y agradecemos, siento que nace propiamente también en cada cultura. Y estas cosas que parecen ser coincidencias, para mí, no creo en las coincidencias. Quiero saber sus opiniones, por supuesto. Está permitido, avalado, decir, Maeli, sos una fantasiosa total, porque ¿qué es el mundo sin un poco de fantasía? ¿Qué es el mundo sin un poco de ilusión? No me gusta ese mundo sin estas creencias tiñéndose un poco de realidad. Y les soy sincera, creo que si vamos una noche a Rumanía, a Bulgaria, una noche en Egipto, leyendo todas estas leyendas, estos vampiros con su propio nombre en la propia cultura, vamos a creer o creer, estemos solo en la noche pensando en estas cosas y creemos o creemos, se los aseguro. En fin, pasamos a la imagen del vampiro, a lo que es la Europa medieval. Ya vamos trascendiendo históricamente en diferentes culturas, ¿sí? Les mencioné un poco bien de que esta creencia romaní, ¿sí? De que la estaca de hierro o cualquier elemento de hierro que se clave en el corazón o boca del sospechado vampiro va a matarlo o detenerlo dentro de ataúd. También hay hallazgos de ataúdes que estuvieron cubiertos con plomo o hierro. O sea, para que no se salieran, porque se sospechaba del sospechado ahí, que estaba bastante fresco, y que de hecho había casos de personas o que morían de enfermedades que se describen como consumirse la piel sobre los huesos, largas temporadas de fiebre hasta que fallecen, como si no tuvieran una sola gota de cuerpo en la sangre, o personas que aparecen con marcas que se ven como en la noche hipnotizados, se mueven, llaman a un señor o alguna criatura, y bueno, al sospechado se le cubría el ataúd con plomo o con hierro. También hay hallazgos de este tipo. El hierro, ¿sí? Se cree desde el descubrimiento del hierro, porque a ver, todo lo que el ser humano descubre empieza a adquirir un gran poder espiritual, porque ayuda un montón a lo que es la vida. Por ejemplo, el descubrimiento del fuego. El fuego se transforma en algo protector, un elemento protector. Hay algunas creencias que el vampiro tiene que ser prendido fuego.
por ejemplo, y entre esas es el hierro. La utilización, descubrimiento de hierro le da a la humanidad un gran avance. Entonces el hierro tiene desde siempre esta característica de ser protector y de repeler espíritus malignos, espíritus nocturnos. Hay cruces de hierro narradas como símbolo de protección, ¿sí? Ruedas solares, cruces solares, la cruz solar también creada de hierro, creencias ya por ahí más medievales de poner cierta cantidad de clavos en el marco de la puerta, arriba y abajo, para impedir que los espíritus malignos entraran en la noche y se llevaran el alma de los niños o asfixiaran a los hombres de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el hierro es el gran protector. Simple elementos, ya bueno, si vamos a estacas o clavos de hierro, ya mejor, genial, pero estos elementos tienen esta característica. Y como pasa con el ajo, cualquier espíritu impuro, maligno de la noche, oscuro, va a ser repelido, va a ser alejado, vencido e incluso destruido con el hierro. La creencia esta abarca a todo este tipo de espíritus malignos o traviesos que queremos alejar. Entonces ya saben que estaca de hierro y listo. En África tenemos un fenómeno, antes de pasar a la Edad Media, en África también tenemos un fenómeno bastante curioso, porque se menciona no solamente bebedores de sangre, sino también brujas bebedoras de sangre. En África Occidental, a las brujas se le tiene muchísimo miedo, se le tiene terror. De hecho, se cree que existe un tipo de bruja, no recuerdo el nombre, casi siempre creo que son brujos que se colocan una piel de hiena y se transforman en hiena. El oricha del hierro Ogún cabalga sobre una gran hiena, incluso en esta señal de que el oricha del hierro controla todas estas criaturas asociadas a espíritus malignos. Entonces ahí tenemos otra asociación bastante curiosa, ahora que voy pensando, analizando. Pero hay una bruja en específico, que es una bruja chupasangre, que se llama Ovalifo. En Asia se tiene a su propio vampiro, que es como bastante simpático. Creo que en China se le llama Yanxi o Yongxi. Lo voy a buscar bien y se los voy a dejar cualquier cosa anotados acá, pero es un vampiro saltarín que roba el ki, la energía vital. Es como un poco simpático, pero al mismo tiempo no. Es más, me parece que hay una película al respecto. Creo que hay una película vieja que creo que es china que habla de este tipo de vampiro. Y bueno, ahí sí llegamos al 1700, donde aparece el pánico a los vampiros, que surge en Serbia también. Hubo un pánico a los vampiros, con algunos casos conocidos incluso, pero también tenemos todo lo que es la Europa medieval, ¿sí? En donde estuvo esa fuerte creencia y gran temor de los cuerpos, los cadáveres, volviendo a la vida para beber sangre de los vivos, y que sobre todo se dio, o sea, es una creencia que prolifera sobre todo en épocas, temporadas en donde hubo plagas o enfermedades sobre todo inexplicables, hasta el momento no conocidas, y como estas muertes eran tan abruptas, tan violentas, siempre se asocia la intranquilidad de la muerte a el nacimiento de espíritus malignos, fíjense esto, pero se asocia muchísimo, muchísimo desde siempre. Si una muerte se da en un contexto violento o inexplicable, muy abrupto, automáticamente nace una especie de maldición en el difunto, en donde no encuentra el descanso, en donde se transforma en un ser maligno, ¿no? Y bueno, como estas almas no podían descansar
el cuerpo volvía a levantarse y volvía sediento de aquello que el vivo posee, que es su vida. Y la absorbe, se la lleva de a poco y culmina con la muerte. En algunas creencias, esta muerte da nacimiento a la creación de nuevos vampiros como si fuera una enfermedad que se transmite. Algo así como los zombies, ¿no? Ahora que lo pienso también, pero es como una enfermedad que se transmite al ser arrebatada esa vida por un ser maligno, se contagia esta maldad y se produce una serie de transformaciones entre la gente que ha servido como alimento. Bien, hablemos un poco de Vlad III, apodado Vlad el Empalador, que el nombre real es Vlad Draculea, que fue gobernante de Valaquia en el siglo XV. Está asociado al mito y es de donde se cree, aparte de la figura de Elizabeth Bathory, ¿sí? Una condesa, tenemos al conde, encontramos el vampirismo en un inicio bastante dentro de la aristocracia, ¿no? Elizabeth Bathory era una condesa que se dice que para mantener su energía, su juventud, su hermosura e incluso para mantenerse en el poder, porque había enviudado varias veces, era rica y nadie podía obtener sus territorios, sus riquezas, su castillo, y ella ya no quería volver a casarse, sacrificaba sirvientas jóvenes y se bañaba en su sangre. O sea, tenemos un mito de brutalidad y de algo anti-Dios, algo maligno, sumamente maligno. Y después del otro lado tenemos a Vlad, también descrito por su brutalidad y la parte de la historia conocida que tenemos todos nosotros de que empalaba a sus enemigos, también nació la creencia que se los cenaba. O sea, los empalaba y luego los transformaba en su cena. Eso no sé si lo sabían, eso no sé si lo conocían, pero también se dice que se comía a los vencidos, a sus enemigos. De esta brutalidad y de este mito de canibalismo, sangre, juventud, poder, fuerza, nace la figura del vampiro que nos trae Bram Stoker. Que lo trae a través de lo que es la conexión directa con las historias de estos personajes y el vampiro literario comienza a nacer. Comienza a nacer desde una inspiración histórica, no se sabe ni se puede compartir si es directa o indirecta, porque se cree, pero tiene como mucha relación, pero nace de esta manera. Se vuelve parte de la literatura, de una literatura romántica, porque tiene su cierto romanticismo oscuro, no de la forma en que piensan. Bien, el vampiro y sobre todo la figura de Drácula no es un vampiro romántico dulce, un romance que habla de pasión, habla porque el vampiro es un ser sin alma. Es romántico en el sentido gótico. Es romántico porque nos trae esta melancolía y esta dulzura de la muerte, la inmortalidad, la incapacidad de comprender el alma humana porque ya no se posee una, ¿sí? Tampoco es dark romance, yo no lo considero dark romance, porfis, no me funen, pero no lo considero parte del dark romance porque nuevamente figuras tan representativas, ¿sí? Del vampiro o a Nosferatu, que a todos nos encantó la última adaptación que tuvo. El vampiro no posee esa capacidad de comprender las emociones humanas porque no tiene alma. Es parte del ser inmortal también, ¿no? Una persona que tiene alma es una persona que avanza, que tiene una vida finita, que no tiene una vida infinita.
Por lo tanto, este vampiro no posee alma, no tiene esta capacidad de amar, aunque sea de manera tóxica tampoco, no tiene esta capacidad. El romance está implícito, ¿sí? En esto de la figura tan poética que forma entre la vida y la muerte, asociada muchísimo a los cementerios, asociada muchísimo a la noche. El gótico es muy, muy, muy del romance. Perdón, me está dando vuelta una polillita desde hoy y en esta casa habitan las polillas, así que la van a ver bastante seguido apareciéndose frente a la cámara, porque acá las polillas las amamos y todas las criaturas al igual que todas las criaturas de la noche. A veces van a ver pasando volando un murciélago o una ratita o a Drácula, pero acá no. Criaturas de la noche son sumamente bienvenidas. Hasta las arañas que les tengo fobia tienen su lugar acá. En fin, si me ven, si me ven distraída es por eso, me distrae verla volar, pero es amiga, así que no se preocupen. Bueno, como les decía, la figura gótica así del vampiro tiene como este misterio, este romance que atrae, que apasiona, pero nuevamente no confundamos con el romance de las historias románticas, incluso del dark romance, tengo mi opinión propia, no confundamos esto con lo que representa el vampiro. Sí tiene un aire de aristócrata gótico, romántico, porque es una criatura que pertenece a la muerte, que trae muerte, que se desarrolla, se desenvuelve muchísimo entre cementerios, castillos antiguos, el paso del tiempo. Tiene todo para tener esta aura, este aire de romance, pero no de la manera en la que ustedes piensan. No crean que el romance solo me enamoro y felices para siempre. De hecho, no hay nada más lejos y solo Crepúsculo se atrevió a esta imagen. Bueno, tenemos también a Noferatu, ya que lo mencionamos, que Noferatu sigue apareciendo, pero más posterior, creo que se da entre el siglo XX, siglo XXI y entre medio, si no me equivoco, es del 1922. Que es el que implanta esta vulnerabilidad al sol porque antiguamente no se daba de esta forma, bien, ni siquiera en Drácula. Hay una mención, sí, a climas nublados, con niebla, que incluso el mismo puede controlar, el mismo Drácula puede hacer que la niebla aumente, a una molestia al sol, pero como señal del bien, ¿sí? En que nos introduce a esta nueva arma, que es la luz del sol contra el vampiro, es Nosferatu. Mismo la propia literatura se encarga el cine y la literatura, ya más del siglo XIX al XX, se encarga de transformar al vampiro en una figura trágica, melancólica, seductora. Nos aleja del monstruo pútrido, demoníaco de los cuentos populares, que causaba temor, causaba pánico, para darnos esta figura por ahí más atrayente, ¿sí? Créase o no, así como soy yo, una criatura de la noche, toda romántica, toda dulce, yo prefiero el vampiro originario. El vampiro no debe ser comprendido, el vampiro no es una figura trágica, puede ser que sea seductora y atrayente, sobre todo para criaturas inconscientes como yo, pero no es en sí algo tan humanizado. A mí como que me da un poco de choque la humanización de ciertas criaturas nocturnas. A mí el mito del vampiro me gusta el vampiro original, el terror nocturno, al igual que la bruja, al igual que todas las criaturas que han fascinado y aterrado por igual a la humanidad, porque por algo existieron, por algo se dieron y pertenecieron a cada cultura, ¿sí? O para dar alguna enseñanza o alguna precaución, o porque directamente existieron y esa era su propia naturaleza. Así que, si bien me encanta, sí, leer, no tanto las adaptaciones del cine,
alguna que otra me gusta. Y si quieren saber cuáles adaptaciones del cine me gustan sobre los vampiros, los invito al especial que va a haber en Bruja Geek en unas semanas. No se lo pierdan porque va a haber recomendación y análisis de las que a mí me gustan. Y algunas no tanto, pero algo rescato. Pero sí me gusta más la literatura del vampiro gótico, por bueno, gustos personales, gustos culposos, debo admitir. Pero si me das a elegir entre qué figura del vampiro me gusta, a mí la original, la que pertenece a su propia naturaleza y en la que creo. Por supuesto, obviamente, si quieren dejarme recomendaciones para que vea o para que analice o para que dé mi opinión, bienvenida sea. En Bruja Geek compartimos todo, analizamos todo. Pero nada, creo que la creencia del vampiro es algo fascinante, sobre todo cómo trasciende. Hay muchas figuras mitológicas que trascienden a través de la historia y se resulta fascinante cómo se modifican, es una palabra fea, sufren esta metamorfosis adaptándose a la propia cultura y a la propia época que están viviendo. El vampiro es la clara demostración de esto, porque ha sobrevivido y sigue causando fascinación. Eso sí rescato muchísimo. Aún en las adaptaciones más modernas del vampiro, más modernas, y por más bizarras que sean o quieran ser cómicas o súper, no importa. Rescato un montón la supervivencia que tiene la creencia del vampiro, del vampirismo, a través del tiempo y que va a continuar, por supuesto. Entonces habíamos hablado, quiero profundizar un poco más, de las creencias de la estaca, ¿sí? Que originalmente se utilizaba de hierro, ¿no? Por esta explicación que les doy, que aparte del hierro se realizaban ataduras, ascuas para inmovilizar los cuerpos, o sea, se querían asegurar de que el cuerpo estuviera súper quietecito y que no se moviera, y si no lo mataba la estaca de hierro, y bueno, quedaba de alguna forma clavado contra el ataúd, inmovilizado, con una cobertura, una cubierta, una tapa que no podía levantar, o sea, el terror que se le tenía era increíble. Y la creencia de matar vampiros, que ya directamente pasa a no inmovilizar o tal vez sí matar, sino que pasa directamente así. El vampiro se mata con una estaca de madera, como les decía, surge dentro del folclore de Europa del Este, entre los siglos XVII y XVIII principalmente, donde se lo utilizaba para destruirlos, no matarlos porque eran no muertos, pero para destruirlos. Este ritual, porque casi se transforma en ritual, a veces incluso se hacía por si las dudas, sospecho, volverá, no volverá, bueno, vamos a evitar que estos cadáveres sospechosamente sospechosos, que sospechoso se levante y salga de su tumba, se elegían maderas específicas. ¿Por qué? Porque el hierro por ahí no era tan común, no era tan económico, o la creencia ya había pasado un poco de moda, entonces se utilizaba lo que estaba dentro de la creencia popular de moda en ese momento, que eran ciertas maderas específicas para atravesar el corazón y directamente fijarlo a la tierra. En este simbolismo del muerto queda sobre la tierra, del muerto descansa, está acostado y no vuelve de la tierra. Las maderas que generalmente se elegían para la estaca eran, por supuesto, de fresno o eran de espino blanco específicamente, muy asociadas a la magia, muy asociadas a ciertas creencias y medias brujiles fuera de la creencia católica de la época, pero que bueno, entre lo popular está, si esto sirve para ciertas magias, si esto sirve para ciertos hechizos, por más de que se tenga dentro de los practicantes considerados oscuros, ¿sí? Dentro de la llamada en esa época magia oscura, si esto me va a fijar el muerto al suelo, a la tierra, y no va a regresar, estupendo. Adelante, utilicémoslo. Nuevamente nos acerca un poco a esto de la sociedad condenando, diciendo no, eso es malo, no, eso no se usa, pero si permite mi supervivencia, bueno, es algo bueno, lo voy a utilizar porque me ayuda, ¿sí? Ahí es cuando me gusta explicar la diferencia entre ciertas prácticas, ¿sí? Como curanderismo, como brujería dentro de lo que es la defensa, que no se tenía como malo, no se le llamaba, está bien, no se le llamaba brujería,
¿sí? No se le llamaba curanderismo porque estaba condenado, no se le llamaba magia porque estaba condenado, pero se realizaba, se practicaba para combatir justamente a estos seres oscuros de la noche, entes demoníacos, espíritus malignos, brujería maligna, magia, hechicería en contra, que utilizamos para repeler exactamente los mismos conocimientos, las mismas prácticas. Uno condenado, señalado, pero si lo utilizo popularmente y, no sé, le agrego algún símbolo religioso, bueno, está permitido. Pero esto es lo popular. Cómo se sincretiza, ¿sí? En lo popular, creencias consideradas malignas con creencias consideradas benignas y únicas, para dar este avance en lo que es la supervivencia, en lo que es la salvación, en lo que es la sanación propia de una persona, ¿no? Es fascinante, es increíble. Pero bueno, creo que me salté un poco y espero no haber hecho mucho ruido con el micrófono y no haberme colgado demasiado, porque a veces me cuelgo mirando a mi amiga la polilla y no me doy cuenta. Me parece que no me olvido ningún simbolismo del vampiro o ninguna creencia asociada al vampiro, pero si hay alguna más que han escuchado que me he olvidado y que no he mencionado, déjenme en los comentarios y lo conversamos un poquito más. Me encantó traer este especial informativo de una de mis criaturas favoritas de la noche, que es la del vampiro. Si ustedes hubieran visto una Maelis ya, no adolescente, porque adolescente iba más a lo emo, pero si hubieran visto a la Maelis joven, bruja, gótica, que encima de gótica también vampira, es más, mi fotolog de la época tenía algo con vampiro, que no lo voy a decir porque no estamos para esto, estábamos súper serios, estábamos con un ambiente tétrico. De hecho comencé hablando así y se darán cuenta que me emociona tanto que me sale la joven vampiro dentro y ya parezco una jovencita hablando de un tema que le emociona mucho. Se me fue todo el aura de misterio. Prometo que para el especial de Bruja Geek lo seguiré manteniendo, mi querida gente mágica. Entonces, me despido. Voy a tratar de buscar un poco más detallada esta información sobre los hallazgos en Bulgaria, sobre, bueno, estos datos con fechas, historias, se los voy a dejar bien pegado, editado en el video para que no se los pierdan. Siempre los pueden buscar, obviamente, si les interesa el tema, pero les recomiendo un montón, buscar información sobre vampiros, muchísimo, se adentran en el tema y no salen más. Y también, por supuesto, ver un poco, adentrarse desde la literatura y desde el cine, que bueno, esperen el especial de Bruja Geek que va a tratar sobre eso. Y si han visto algo que yo no les traigo, coméntenmelo porque siempre se me puede perder, saltear algo y me va a encantar verlo. Gente mágica, muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo. Nos vemos en otros próximos. Se me cuidan mucho.